Como amigos, este es el canal Charlie Noticias. Vengo a comentarles una información internacional que está dando mucho de qué hablar. Y es que desde hace 10 días toda España está en protesta en contra de una amnistía inconstitucional que quiere hacer el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Primero voy a ponerles las pruebas de las manifestaciones masivas que hubieron este domingo y que se han estado dando los últimos 10 días. Les dejo los clips. Ok, ya vieron que fue por toda España. Se estima que fueron más de 2 millones de personas que se levantaron por las ciudades más importantes españolas, desde el Madrid hasta Sevilla, Bilbao, Santander, Granada, Barcelona, en fin, toda España se levantó. ¿Por qué se levanta? Porque Pedro Sánchez, que es el actual presidente del gobierno español, quiere darle una amnistía a golpistas catalanes que hicieron un referéndum ilegal para buscar cómo la comunidad autónoma de Cataluña se independizara unilateralmente del resto de España. ¿Por qué fue inconstitucional e ilegal el referéndum que hicieron? Bueno, porque la Constitución tipifica claramente que no pueden hacer un referéndum unilateralmente. Entonces ellos violaron la Constitución, esos golpistas catalanes. Los apresaron, hubieron varias protestas en Barcelona, pero hasta ahí quedaron, y hay muchos que están pagando sus penas, otros que están en el extranjero huyendo. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro Sánchez? Hace 3 meses se dieron elecciones en España, elecciones generales para elegir nuevo presidente del gobierno. Pedro Sánchez pierde las elecciones, pero tiene posibilidades de ser reelecto porque en España es por coaliciones de partidos. Entonces, la suma total de los partidos que están alrededor de Pedro Sánchez y el PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español, que sería el partido de izquierda, sumaron más votos que los partidos que están a la derecha, Vox y el Partido Popular, el PP. Entonces, por eso es que Pedro Sánchez tiene que negociar con los partidos de izquierda, y algo que le está dando a los partidos independentistas de Cataluña son 15.000 millones de euros y darle amnistía a todos los golpistas catalanes. Entonces, al hacer esto, está violando la Constitución y está violando la separación de poderes, el Estado de Derecho, y pues está haciendo un terremoto dentro de España. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo español se levanta y la oposición política viene y arenga las protestas, comanda las protestas. Los españoles salen con su banderita. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el paralelismo con Nicaragua y qué tenemos que aprender de los españoles? Que justamente esto fue lo que vimos los nicas en el 2009, cuando la Corte Suprema de Justicia dio una sentencia inconstitucional en la cual violaba la misma Constitución para darle la autorización al tirano, al trompudo de Daniel Ortega, para que se pudiera reelegir en 2011. Recuerden que en Nicaragua no había reelección, pues la Corte Suprema, mediante una sentencia, imagínense ustedes, pudo darle esta autorización a Ortega. Y lo peor, que la sentencia estuvo amañada, fue una sentencia corrupta. Hubieron, sin mentira, decenas de cosas que de viaje parecía mafia eso.
Más adelante posiblemente les traiga una serie de videos de eso sobre cómo se violó la Constitución y cómo fue toda esta novela de terror para que la Corte le diera la autorización a Ortega para que se pudiera reelegir. Sin esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Ortega no estaría en el poder hoy. No se hubiera podido reelegir en 2011. Ok, entonces en ese tiempo fue en el 2009 esa sentencia. Aunque Ortega se reeligió en el 2012, desde el 2009 tenía a favor esa sentencia. Entonces, en el 2009 los nicas teníamos oposición política hecha y derecha. En ese tiempo, aunque el liberalismo estaba dividido ya como tal, existían dos corrientes fuertísimas que era la mayor cantidad del pueblo nicaragüense, que era el PLC y era ALN, Alianza Liberal Nicaragüense, que comandaba Eduardo Montealegre. Después vino Vamos con Eduardo, después el PLI, un montón de cosas. Pero el liberalismo estaba vivo, el antisandinismo estaba vivo. Entonces, ¿por qué la oposición política en el 2009 no arengó a que saliéramos a las calles? No hizo un solo alboroto, no trató de llamar la atención de la comunidad internacional, no vino y trató de hacer hasta lo imposible para demostrar que esa sentencia era inconstitucional. ¿Qué es lo que pasó? Los magistrados liberales se prestaron a esa sentencia para que Ortega fuera autorizado. Arnoldo Alemán hizo lo mismo, se prestó a ese juego, y Eduardo Montealegre también. Bueno, y en ese tiempo también existía el MRS, y el MRS también, ¿qué hizo? Lo que les quiero decir, que como oposición fueron nefastos los que estuvieron en el 2009. Como oposición dieron lástima. Justamente esto se tuvo que hacer en Nicaragua en el 2009. Teníamos que salir por toda Nicaragua en las principales ciudades del país. Tuvimos que haber hecho manifestaciones masivas como las del 2018. Tuvimos que haber hecho tranques también. Si en el 2009, con esa sentencia inconstitucional, se hubieran dado protesta la mitad de lo que fueron en el 2018, Ortega jamás se hubiera reelecto. Posiblemente el país hubiera entrado en un caos, pero Ortega hubiera tenido que renunciar. En ese tiempo el sandinismo no tenía el control como lo tuvo 10 años después, prácticamente en el 2018. En el 2009, cuando se da la sentencia, Ortega no tenía toda esa maquinaria económica y logística que tuvo después en el 2018. En el 2009 todavía existía Estado de Derecho en Nicaragua. Todavía los poderes estaban, digamos, repartidos, todos los funcionarios y los principales poderes, legislativo, judicial, entre liberales y sandinistas. Entonces, el PLC como tal todavía tenía mucho poder y no lo usaron. Y la gran pregunta, imagínense a cuántos años después, a 14, 15 años después, es por qué la oposición política de ese tiempo no llegó hasta el final para que esa sentencia inconstitucional fuera revocada. No lo entiendo yo. Y muchos nos seguimos preguntando de eso. Eso le tocaba a los adultos de ese tiempo. Muchos éramos niños y no teníamos noción que se estaba violando flagrantemente nuestra constitución política. Gracias a eso, hoy tenemos 16 años ininterrumpidos de sandinismo que nos está llevando al abismo y a la miseria. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.